Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 22 de matemática del grado del ciclo 4 del área de matemática, el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, muchachos. Vamos a continuar con la unidad temática o capítulo de ecuaciones y funciones. El tema de la clase del día de hoy se llama dependencia entre magnitudes. Empezamos teniendo los saberes previos que me dice que analiza las siguientes parejas de magnitudes e indica si una de ellas se ve afectada por los valores que tome la otra y explica tu respuesta. Por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar de una ciudad y su temperatura. Segundo, la cantidad de gasolina consumida por un auto a medida que avanza en una carretera. Y tercero, la velocidad de una bicicleta cuando el trayecto es el ascenso de una montaña. Analicemos esta situación. Con una manguera de alta presión se llena una piscina de un parque recreativo. Si cada minuto se depositan 150 litros de agua y la piscina está llena al cabo de una hora, ¿cuál es la capacidad de la piscina? Para darle respuesta a esta pregunta, vamos a ver el tema de dependencia entre magnitudes. Entonces, fíjense, chicos, las magnitudes se relacionan en la situación como, por ejemplo, tiempo de llenado y cantidad de agua contenida en la piscina. Cada minuto entran 150 litros de agua en la piscina, ¿verdad? Así nos dijo el ejemplo. Por lo tanto, se comparan las magnitudes relacionadas y se construye lo que está en la tabla que tiene tiempo y capacidad de la piscina para determinar cuánta agua habrá en la piscina al cabo de 60 minutos, o sea, en una hora. Entonces empezamos diciendo así, por ejemplo, en un minuto hay 150 litros, en 2 minutos hay 300 litros, en 3 minutos hay 450 litros, en 4 minutos ya la piscina tiene 600 litros, en 5 minutos la piscina tiene 750 litros y así hasta llegar a los 60 minutos. Entonces la capacidad de la piscina haciendo los 60 minutos tendrá 9.000 litros. Y de esta forma se concluye que al cabo de una hora la piscina contendrá 9.000 litros de agua. Fíjense, estas dos magnitudes son dependientes. Si la variación de una permite predeterminar un cambio en la otra. ¿Sí ven? O sea, de acuerdo al tiempo, así va siendo la capacidad de la piscina. Entonces, cuando el valor de una magnitud no se conoce, se representa con una letra minúscula llamada variable. O sea que una variable puede ser independiente si toma cualquier valor dentro de un conjunto de datos o dependiente si depende de otra. Pongamos el ejemplo. Ejemplo número 1. Un plan de voz de una empresa de telefonía celular cuesta 29.990 pesos mensuales e incluye 200 minutos a todo destino. Por cada minuto adicional se deben pagar 170 pesos. Entonces, fíjense, el precio mensual del recibo dependerá de los minutos adicionales que se consuman. Por lo tanto, la magnitud precio mensual del recibo es la variable dependiente y la magnitud número de minutos adicionales es la variable independiente. Para este ejemplo número 1, de acuerdo a la razón del plan de voz de esa empresa de telefonía celular. Existen las relaciones expresadas en tablas, así como la vimos al principio. Para expresar relaciones de dependencia entre dos magnitudes con una tabla, se organiza la información en filas y columnas, así como lo hicimos en la primera diapositiva. Entonces, miremos este ejemplo. El ejemplo número 2 me dice
que la relación entre el costo mensual de telefonía celular según el número de minutos consumidos se puede representar en la siguiente tabla. Por ejemplo, utilizamos la variable minutos consumidos y el costo de la variable. Dice que hasta 200 minutos el costo del recibo vendrá en 29.900 pesos. Si a partir de 201 minutos, el costo vendrá en 30.160. A partir de 202 minutos que gaste nuestro gran amigo, entonces el costo del recibo vendrá en 30.330 y así hasta los 300 minutos. Cuando llegue a los 300 minutos, entonces esta variable tendrá 46.990 pesos. Esto indica que desde 0 hasta 200 minutos se pagan 29.990 pesos. A partir del minuto 201 se pagan 170 pesos por minuto adicional. O sea que a los 300 minutos la persona pagará un recibo de 46.990 pesos. A más de uno de ustedes le habrá pasado así en el plan de teléfono que tiene. Esas relaciones expresadas también se pueden dar en una gráfica. Por ejemplo, para expresar relaciones de dependencia entre dos magnitudes mediante una gráfica se trazan los ejes del plano cartesiano. ¿Recuerdan el plano cartesiano? Entonces, en el eje X se ubica la variable independiente. En este caso, ¿cuál es la variable independiente? Los minutos consumidos, exacto. Y en el eje Y, la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Recuerdan? La tarifa mensual del teléfono. Bueno, entonces, en el ejemplo número 3, miramos que hay una gráfica, la cual nos indica que existen unos valores en el cual se muestra la relación de dependencia entre el costo mensual de telefonía celular y el número de minutos consumidos. Entonces, para representar gráficamente una función, se trazan el eje de abscisas, o sea, el eje de las X, y el eje de ordenadas, que es el eje Y, ¿recuerdan? Entonces, se asignan los valores a las variables X y se evalúan en la función o se construye la tabla correspondiente, así como lo hicimos en el ejercicio anterior, y se ubican las parejas de puntos obtenidas por cada trazado en una línea continua. Entonces, por lo tanto, la magnitud, cuando ya se haya trazado todos los puntos, entonces la magnitud minutos toma cualquier valor real de lo que tenga la tabla. Y de esta forma, por ejemplo, a partir de 30.000 empieza a crecer el recibo, ¿sí o no? Bueno, entonces así sería la representación gráfica de una relación, ¿sí?, expresada en magnitudes, tanto en el eje X como en el eje B, dependiendo de las variables, sea la variable independiente o la variable dependiente. La variable independiente van en las X y las variables dependientes van en las Y. Pero también existen las relaciones expresadas por fórmulas. ¿Sí? Cuando hacemos con fórmula, tomemos el mismo ejemplo. Entonces, para representar la relación de dependencia entre dos magnitudes mediante una fórmula, se utiliza una expresión algebraica que permita calcular la variable dependiente a partir de valores de la variable independiente. Por ejemplo, el ejemplo número 4 nos dice que la fórmula que representa la relación de dependencia entre el costo mensual de la telefonía celular y el número de minutos consumidos está definida por dos partes: el cargo fijo y el cargo fijo con los minutos adicionales. O sea, eso es decir que el cargo fijo, ¿de cuánto era? De 29.990, recuerda, por consumir hasta 200 minutos. Entonces esto se escribe así: 29.990 si X es, o sea, le asignamos una variable X. Si X es menor o igual que 200, ¿verdad? Sería así. O sea que el 29.990 más 170 por cada minuto adicional después del minuto 200.
Entonces la expresión algebraica corresponde a decir que sería 29.990 más 170x, siendo x el número de minutos adicionales a consumir o adicionales después de los 200 que son los reglamentarios en el plan que tenemos de telefonía celular, ¿verdad? Y esa sería la fórmula que se tendría para poder trabajar este ejemplo del recibo de la telefonía celular. Teniendo en cuenta esto, entonces hagamos este ejemplo en base a al costo de un galón de gasolina en una estación de servicio. El costo del galón de gasolina es de 8.170 pesos. Muchos de ustedes le pasa esto en la moto que tienen cuando van a la gasolinería y tienen que estar llenando el tanque o le echan un poquito. Entonces, fíjense, la variable que se relaciona son costo y número de galones de gasolina. Entonces, el costo depende del número de galones de gasolina que usted vaya a utilizar. Por lo tanto, la primera variable es dependiente y la segunda es independiente. Entonces, colocamos el número de galones ¿en dónde? En las X, aquí en el eje X. Vamos a colocar los números de galones que vamos a utilizar. Y el costo será la variable dependiente. Por lo tanto, cada galón me dice que un galón cuesta 8.170, pero a partir de 2 galones cuesta 16.340. A partir de 3 galones cuesta 24.510 y así hasta 10 galones, que serían los 81.700. En esa figura se va representando en una recta a medida que usted va echando la gasolina en el tanque. Entonces, para determinar esa fórmula se llama X a la variable número de galones y Y al costo. Entonces, por cada galón de gasolina se gastan 170 pesos, 8.170 pesos, es decir, que Y será igual a 8.170 pesos por X. Y esa será la fórmula que utilizáramos en la estación de servicio para cuando estemos echando gasolina a la moto. ¿Ok? Bueno. Una vez entendido todo esto que acabo de decir de las variables dependientes y independientes, de acuerdo a la dependencia de las magnitudes, pues existen preguntas en relación a este tema. ¿Todo está entendido? Fácil, ¿sí o no? Ese es un tema diario. Escogí esos 2 temas, de celulares y gasolina, porque eso es lo que más se utiliza hoy en día. Es lo que más utilizan ustedes, para que vayan sabiendo cómo es que viene el recibo del teléfono y cómo es que se les gasta a ustedes la gasolina. Bueno, muchachos, no hay preguntas. No. O sea que todo está entendido. No hay problema. Les recuerdo que ya en la otra semana, en junio, la primera semana de junio, terminamos el segundo periodo. Ya empiezan las evaluaciones. Les recomiendo que hagan las evaluaciones. Les recomiendo que entreguen las actividades de las guías para que podamos tener una buena nota. Ok, ya el segundo periodo finaliza en junio, en la segunda semana de junio. Ya empezamos a finiquitar las notas del segundo periodo. Y de acuerdo a cómo se den esas cosas, pues van a vacaciones. Entonces les recomiendo a cada uno de ustedes, por favor, vayan poniéndose al día en las actividades de las guías.
Ok. Bueno, muchachos, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.